ya no se puede volver a abrir esto. Allí la carta ha sido sellada y ya no se puede abrir. Ese sello nunca más se abre. Jesús muere entregando su voluntad al Padre. Entonces, la humanidad está volviendo a Dios en Cristo Jesús. La humanidad vuelve voluntariamente a tener comunión con Dios en Cristo. Por eso es muy importante cuando nosotros aceptamos el sacrificio de Cristo. Cuando nosotros hablamos del señorío de Cristo, tenemos que entenderlo en el contexto en el que fue escrito. Pero sin ir tan lejos, hace 2000 años atrás, pues simplemente imagínate el contexto medieval, ¿vale? ¿Sí? Que está más cerca a nosotros. O de los señores feudales, o de lo que era el reino nazarí, ¿no? Cuando había un señor que gobernaba todas unas tierras, todos sus súbditos, todos sus trabajadores le pertenecían. Entonces ese señor entraba en guerra, todos los súbditos entraban en guerra. Ese señor entraba en guerra y los hombres eran reclutados para el ejército porque le pertenecían. Todo lo que su señor vivía, ellos lo vivían. Cuando nosotros hablamos del señorío de Cristo, estamos hablando de que nosotros aceptamos todo lo que Cristo es, ha sido y será por nosotros también. Amén. Si Él está a la diestra del Padre, nosotros aceptamos estar con Él. Si Él hubiera rechazado al Padre y tú dices, Él es mi Señor, pues estás rechazando. Lo mismo que alguien dice, no, mi Señor es otro Dios, ¿no? Bueno, estás rechazando a Dios, estás rechazando a Cristo. Pero al aceptar el señorío de Cristo, estás aceptando estar en la misma posición que Cristo está en este momento. Jesús murió con su voluntad pegada al Padre. Esa es la razón por la cual nosotros hoy, cuando volvemos el corazón a Dios, es relativamente sencillo. El Espíritu Santo nos ayuda, pero nosotros ya estamos bajo la experiencia de Cristo, quien murió volviendo la voluntad al Padre. Y esto es algo hermoso, es algo maravilloso. Gloria a Dios. Por eso yo le decía el otro día, este es el principio de la iglesia. No podemos concebir el concepto de iglesia sin la obra de Cristo en la cruz, sin Jesús de Nazaret. Por eso para mí Cristo, Cristo y Cristo. Cristo es el centro de todo. Y cualquiera que sea tal vez hasta un poco judaizante, diga, no, pero es el Dios de Israel. Sí, pero todo eso no sería absolutamente nada sin Cristo. Y hoy yo puedo estar en comunión con ese gran Dios de Israel porque estoy en Cristo. Porque Cristo murió y resucitó. Yo fuera de Cristo no soy nada porque yo en mi humanidad, tú en tu humanidad aceptaste el sacrificio de Cristo, el primogénito de entre todos nosotros, que murió y resucitó para que nosotros podamos estar en comunión con el Padre. Nosotros estamos en el Padre porque estamos en Cristo. Amén. Y esto es algo maravilloso. Esa es la base del concepto de iglesia. Si nosotros no entendemos esto, no entendemos iglesia. Por eso hoy en muchos lugares en Latinoamérica, en Estados Unidos, hay tanto existismo ministerial independiente de las iglesias. Cada uno tiene su ministerio, su forma, pero no existe, se está destruyendo la vida de iglesia. Amén. Por eso quiero hablarte de la iglesia. Sabes, antes de desarrollarte mucho más todo esto, la iglesia, la Biblia dice que es un misterio y es un milagro. La Biblia lo relata con estas dos palabras, misterio. Y en griego, si tú traduces, si tú buscas originalmente la palabra en griego que se usó, puedes decir misterio como puedes decir secreto, ¿no? El gran secreto, el gran misterio de Dios. Pablo hablaba de que la iglesia es un misterio. Sabes, un secreto nunca lo vas a averiguar a menos que el que lo tenga lo cuente a alguien. El secreto nunca, o el misterio nunca lo vas a entender a menos que sea revelado. Cuando la Biblia habla de misterios, del misterio de Cristo, del misterio de la iglesia, Pablo dice, cuando habla del matrimonio, Pablo dice de la pareja, dice, grande este misterio, más no lo digo, más bien decía Pablo, por Cristo y la iglesia. La Biblia habla de que la iglesia es un misterio. Nadie puede entender esto a menos que sea revelado. No es un acertijo por el cual nosotros tenemos que estar investigando, estudiando para ver si lo entendemos, sino que nos sea revelado. Muchas cosas de la vida con Dios, si no te las revela el Espíritu Santo, no las vas a entender nunca. Pero gracias a Dios que nosotros tenemos el Espíritu de Dios, quien nos revela todas estas cosas. Por eso yo no quiero hacer hoy un estudio sobre la iglesia, de ninguna manera, pero quiero hablarte un poco de algunas cosas que para mí son muy importantes en este tiempo y que tienen que ver con todo lo que nosotros estamos viviendo, que nos va a hacer mucho bien. Pero hay muchas definiciones de iglesia, yo no voy a entrar en todo esto ahora. Hay muchos cristianos que no conocen lo que realmente es la iglesia. No tienen ni idea de lo que es la iglesia. Están en las iglesias, pero no saben lo que es la iglesia. Muchos
se les dice, ve a la iglesia, tienes que ir a la iglesia como algo físico y como algo mágico al mismo tiempo, ¿no? Hablamos de iglesia a veces como el lugar físico. Bueno, si vas a tal pueblo, vas a llegar a la plaza, enfrente está la iglesia, al lado está el ayuntamiento, ¿no? Es el lugar físico, no tiene nada que ver con la iglesia, eso es un edificio, lo sabemos, así que no voy a entrar en esto tampoco, pero tampoco es algo mágico. Ve a la iglesia a ver si se te cambia la vida. No se te va a cambiar la vida así, porque la iglesia no es un espacio físico, mágico, que si vas a ser una buena persona. Eso es un error de mucha gente. Le predican a alguien en la calle y le dicen, ¿por qué no vienes a la iglesia? Bueno, está bien. Tal vez estás por primera vez en este lugar. Esta mañana había gente que estaba por primera vez. O sea que por primera vez, entre comillas, viniste a la iglesia, ¿no? Has hecho bien en venir a esta reunión de la iglesia, pero la iglesia es un organismo espiritualmente vivo. Es un tanto difícil definir con palabras esto. Te lo vuelvo a decir, la iglesia no es una organización. No, mi coche es una organización de piezas que funcionan perfectamente, hasta el punto que con darle un pequeño impulso eléctrico de 12 voltios y unos cuantos amperios, ¡pum!, se pone en marcha el coche y comienza a funcionar un motor, ¿no? Y luego funciona porque hay una organización de piezas, pero no tiene vida en sí mismo. Un organismo es aquello que tiene vida, que se sustente la vida y que puede transmitir la vida. Entonces la iglesia espiritualmente, no biológicamente, espiritualmente es un organismo vivo. La vida de la iglesia es algo orgánico, no es algo organizacional. No es una cuestión de que votamos, no votamos, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, ¿no? Yo tengo un organismo vivo, que es mi cuerpo. Bueno, si a mí me preguntan si estoy 100% de acuerdo con mi cuerpo, bueno, hay muchas cosas que cambiaría, pero es mi cuerpo, es el organismo vivo que yo tengo. Entonces no se trata de una organización que, bueno, la podemos cambiar todos los años, no, es un organismo que tiene que evolucionar, crecer, es vida. Pero hay una frase que está en la Biblia, en Efesios, que dice que Cristo es el todo en todos cuando se refiere a la iglesia. Esto es algo maravilloso. Cuando la Biblia habla de la iglesia en Efesios, dice, la iglesia en donde dice Cristo es el todo, ¿sí? En todos. Yo esta mañana le decía a los hermanos, no te pido que nos pongamos aquí filosóficos, pero sería bueno que te preguntaras un poco, ¿qué es para ti el concepto de todo? ¿Qué es todo para ti? ¿Me sigues? ¿Qué es todo para ti? Porque esto es absoluto. El todo significa algo absoluto. No falta nada. No queda nada fuera. El todo es lo completo. Es el 100%. ¿Sí? La Biblia dice que Cristo es el todo en todos. O sea que todos estamos 100% completos en la iglesia porque Cristo dentro de la iglesia es el todo en todos. Es algo realmente impresionante. Esto es como que... un profeta dijo una vez, la palabra de Dios llenará toda la tierra como las aguas cubren la mar. Ese es el concepto del todo en todos, ¿vale? Imagínate en el océano, tú levantas una concha vacía y debajo de la concha no es que hay aire, hay agua. Cavas un hoyo en la arena del fondo y hay agua, sacas una piedra, hay agua, y hay agua por todos lados. Todos los rincones del océano están llenos de agua. Lo que está diciendo este texto es que todos los rincones del organismo vivo que es la iglesia están completos por Cristo, que es el todo en todos. Y no dice el todos con todos, sino en todos. En inglés sería in, ¿no? No at. In, dentro. Dentro nuestro. Esto es algo maravilloso. No es el todo aquí, que estamos todos juntos, se manifestó Cristo, cayó una unción. Eso no es bíblico. La Biblia habla de que todos estamos completos en Cristo y que todos tenemos la vida de Cristo. Esto es algo maravilloso. La iglesia, por eso te dije, es un misterio. Grande es este misterio, decía Pablo. Más yo lo digo, decía Pablo, cuando hablaba del matrimonio, entre Cristo y la iglesia, un misterio. Porque la Biblia dice que la iglesia es algo maravilloso, como que la define de esta manera, es el cuerpo de Cristo. O sea, la cabeza, el cerebro es Cristo, decía el apóstol Pablo, y el cuerpo físico vivo de ese ser es la iglesia. Por lo tanto, la iglesia es Cristo en la tierra, ¿no? Cuando hablo de este texto que dice la iglesia donde Cristo es el todo en todos, el texto dice que la iglesia es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Me sigues?
Te lo vuelvo a decir, la iglesia es la plenitud, o sea, la iglesia hace completo a aquel que todo lo llena en todo. ¿Lo está entendiendo? ¿Está diciendo que la iglesia completa a Cristo? Sí, sí. ¿Quiere decir que Cristo es incompleto? No, pero su ministerio en la tierra no estaría completo sin la iglesia. Es el cuerpo. Bueno, eso es un ejemplo impresionante esto del cuerpo y el cerebro y la cabeza. Y esto acrecienta más la idea de que esto es un gran misterio entonces. Que lo aceptamos por la fe. Entonces, es tan fuerte que la Biblia relata que cuando Saulo estaba persiguiendo a los cristianos en el primer tiempo, ellos no se llamaban cristianos, se autollamaban los del camino, porque seguían aquel camino, aquel mandamiento del que Jesús había dicho, yo soy el camino. Entonces ellos decían, nosotros seguimos este camino que es el de Jesús de Nazaret, o como decir, nosotros seguimos las enseñanzas de Jesús de Nazaret. Él perseguía a este grupo de gente que los consideraba herejes, y los encarcelaba y los llevaba a que confesaran y negaran a Cristo. ¿Sí? ¿Te acuerdas de esa historia, verdad? Conoces la Biblia y la has leído entonces. Y cuando cae al suelo Pablo, la luz le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo pensé que perseguía gente hereje, pero ahora resulta, nunca se me cruzó por la cabeza perseguir al Mesías, al prometido, al ungido. Nunca se me cruzó esto. Pero ahora, desde esa luz que me está dejando ciego, dice Pablo, escucho una voz que me dice, Pablo, ¿por qué me persigues? Pablo, no estás persiguiendo un grupo de gente, me estás persiguiendo a mí. Wow. Otra vez esto es algo misterioso. Yo estoy en el lugar de Pablo y esos 3 días que estoy medio ciego me la paso orando diciendo, Señor, revélame esto, porque aquí hay un secreto muy grande. Aquí hay algo muy misterioso que va mucho más allá de la lógica humana, de la razón del intelecto humano. Nunca te olvides que nuestra lógica se basa en lo que sabemos y lo que hemos experimentado. La lógica de Dios se basa en lo que Él sabe y puede hacer. Ahora, cuando Pablo habla de la iglesia, usa 4 palabras, no son los puntos de esta predicación, no se asusten, ¿vale? Esto no lo voy a desarrollar como punto de predicación, si hay algún homilético aquí que quiere ver. Simplemente quiero mencionarte estos 4 puntos. Cuando Pablo se refiere a Cristo y la iglesia, se refiere, primer concepto, misterio. Misterio. O secreto, como te dije recién. Segundo concepto, revelación. O sea que el secreto es contado, es revelado. Tercer concepto que menciona Pablo cuando habla de la iglesia, conocimiento. Y el último concepto es anuncio. Siempre Pablo cuando habla de la iglesia habla de esto. Es un misterio que se revela, por el cual yo oro para que los podáis conocer y lo anunciéis a todo el mundo. Ahora, el conocimiento viene detrás de la revelación. El conocimiento es intelecto. La revelación es lo que el otro saca a la luz. Pablo lo que está diciendo es que si no se te revela, no hay conocimiento. Por eso, miren, Lili y yo hemos enseñado en la Facultad de Teología de Asamblea de Dios, hemos hecho un montón de cosas, hemos trabajado en institutos bíblicos, hemos enseñado en institutos bíblicos, pero yo estoy convencido de algo. La palabra de Dios no se puede enseñar en forma sistemática. La palabra de Dios tiene que ser revelada. Si no hay revelación, vas a ser una secta. Vas a comerte la cabeza estudiando la Biblia y vas a salir para cualquier lado. Se te tiene que revelar. Una vez que se te ha revelado, entonces puedes estudiarlo en forma sistemática. Pero nunca ponga el conocimiento delante de la revelación. Sinceramente creo en esto. Primero la oración profunda donde Dios nos revela sus cosas. Y luego el buscar en la palabra el entendimiento de estas cosas. Y luego anunciarlo, mostrarlo. Mostrarlo, que no necesariamente salir a la calle como un loco a los gritos diciendo son todos unos pecadores, se van a ir al infierno. Ahora vamos a ver esto, este texto, lo que Pablo habla de la iglesia. Eran personas, o tiene la idea Pablo, de personas que con su vida transmiten la vida de Dios. Mucha gente rechaza el mensaje de Jesucristo simplemente porque nuestras actitudes son fanáticas. Y lo digo con sinceridad, si lo analizas desde el punto de vista psicológico o sociológico, la actitud muchas veces de los evangélicos son actitudes de fanatismo. El hecho de que nosotros hayamos conocido la verdad en Cristo no significa que somos poseedores de la verdad. Tengamos mucho cuidado con esto. Y a veces vamos y sacudimos y a veces no hace falta hablar. Miren, en el hospital, lo contamos como testimonio ya hace bastantes días, Marisa estaba muriéndose de cáncer, ya le quedaban días, le habían dicho más de 5 días ya no vas a vivir. Sin embargo, había una paz, un gozo en la habitación, que las enfermeras no lo podían entender.
Cuando la doctora, la oncóloga, dijo, yo voy a venir a verte, pero quien va a comenzar a seguirte es la encargada de paliativos. Y todos saben que cuando te derivan a paliativos es porque ya vas a morir y porque simplemente mueras sin sufrimiento, sin dolor. Cuando llegó la chica de paliativos y la saludó a Marisa, le dijo, ¿sabes? Mi colega, mi compañera, me dijo, la oncóloga, me dijo que iba a venir a una habitación que no iba a tener que animar, sino que me iban a animar a mí. Y le dijo, y esto es verdad, yo no puedo entender que haya esta alegría, esta felicidad en este lugar. Dios está haciendo un milagro con Marisa, cada día está mejor. Ustedes la han visto, ya está. Bueno, tanto que ahora han accedido los médicos, después que Liliana, mi esposa, insistió, le dijo, yo creo que lo mejor sería que vuelvan a hacer una resonancia magnética, porque me parece una locura seguir con este nivel de quimioterapia si no tenemos un informe claro de cómo están sus pulmones. Entonces, ¿por qué? Porque albergamos la posibilidad de que los pulmones están cada día más limpios. Dios está haciendo un milagro impresionante. Pero mientras ella estaba en el hospital, una enfermera llorando aceptó a Cristo. Las chicas del supermercado están como locas. El otro día fui y entonces una de ellas me dice, es que Marisa es un milagro de Dios, vivo. Es un testimonio, me dijo, de un milagro de Dios. Esa chica... yo hablé con ellas casi una hora, un día ahí, hablándoles bien claro. Pero, ¿cómo nace todo? Marisa, ¿qué hizo? ¿Se puso a gritar? No, simplemente su vida, sin decir nada, transmitió toda esta vida. En ningún momento dijimos, bueno, vamos a llevar una guitarra y vamos a hacer un culto en los pasillos del hospital para que los médicos vean. Y sí, eso es una locura. ¿Saben que eso hacen los evangélicos, no? Y luego los echan, y luego dicen, somos perseguidos por la causa de Cristo. No, no eres perseguido por la causa de Cristo, eres perseguido por un cierto desequilibrio mental, ¿no? Porque una incapacidad para adaptarte al contexto, o sea, eres un desubicado de película, ¿no? Entonces, no, pero yo me pongo aquí a predicar y aleluya, gloria a Dios. No hicimos nunca eso en el hospital. Sin embargo, en el hospital están todos abiertos. La chica encargada de paliativos le dijo a Lili, quiero contar con vosotros para que cuando yo dé una conferencia sobre cómo se contiene a los enfermos terminales, vengan algunos de vosotros a hablar aquí de lo que hacéis en la iglesia para que haya este ambiente. Y Marisa dijo, ¿y yo puedo ir? Le dijo, sí, claro. Y le dijo ella, pero yo voy a hablar de Cristo, porque a mí me da paz Cristo, dijo, parece. Y la chica le dijo, sí. Es más, tanto la oncóloga como la chica de paliativo le dijeron a Marisa, vamos a ir un día a la iglesia, porque esto no es normal. Pero vuelvo a decirte esto, yo me puse a predicar a los gritos en los pasillos del hospital. No. Nos pusimos a rodear el hospital gritando y tocando el shofar. No, todo eso es carne. Está bien en un momento, en un contexto, si Dios te habla. Pero de lo que yo te estoy hablando es de un anuncio que tiene que ver con una vida que se manifiesta. Donde no se trata de que tú lleves un mensaje, sino que tú seas el mensaje. Tú seas el mensaje. ¿No entiendes a esto, no? Yo no llevo el mensaje, yo soy el mensaje. Eso fue lo que dijo Jesús. Por eso hay un texto en el que Pablo enseña sobre la iglesia y que va desde la situación individual del cristiano, por la que Pablo oraba mucho, hasta mencionarla como el cuerpo de Cristo. Uno de los textos que más hablan, no se me duerman, ¿vale? Pero no, ninguno que esté cabeceando. Pero como hoy vamos más lento y vamos más en plan enseñanza, digo, alguno se me satura aquí un poco, después de la comida del mediodía y todo, ¿no? Bueno, hay un texto que Pablo habla mucho o habla claramente de la iglesia, aunque no parece. ¡Ay, Dios! Aunque no parece, pero habla Pablo de la iglesia. Una de las cartas que más habla de la iglesia es Efesios, ¿no? Pero Pablo aquí es Colosenses. Y Pablo comienza a hablar de todo esto, porque habla en primer lugar de la vida del cristiano. Y de que la iglesia está compuesta por gente débil. Que la iglesia no está compuesta por hombres y mujeres de superfe. Gente que no peca nunca, ¿no? Yo haría una pregunta aquí. ¿Quién de los que está aquí no ha pecado en los últimos 10 días? ¿No? Te voy a decir lo más fácil. ¿Quién es el que está aquí que no ha pecado en las últimas 10 horas? ¿No?
Te das cuenta que todos hemos pecado, en una cosa o en otra. Pablo habla de personas por quien él ora por esto. Solo recién te hablé acerca del sacrificio de Cristo, porque la iglesia se basa en esto, en Cristo. Él es la piedra fundamental de la iglesia. No hay iglesia sin Cristo. No es la iglesia del pastor tal. No es la iglesia que se reúne en tal anfiteatro. Es la iglesia de Cristo. La piedra fundamental de esto es Cristo, no un predicador famoso. Es Cristo. Si yo me olvido de esto, estoy frito, hermanos. Amén. Estoy frito. Perdónenme la sinceridad. Pero yo predico esto y no me voy a cansar de predicar. Por esta razón yo lo dejé todo. Dejé carrera, dejé todo, absolutamente todo. Si yo ahora cambiara algo por tener dinero, por hacerme famoso o por ser prestigioso, pues más negocio hice porque de la otra manera tiempo ya tuve para haberlo hecho. Pero para mí Cristo es el todo. Y hay que predicarlo. Por eso esto es lo primero. Nosotros nos salvamos por la obra de Cristo. Tú no te salvas por tu capacidad. No te salvas porque me confieses tus pecados y yo ore por ti para que se te perdonen. Tú no te salvas porque participas de la Santa Cena en esta iglesia. La iglesia no te salva. Quien salva es el sacrificio de Cristo. La obra del Espíritu en ti, dándote convicción. ¿Y tú qué pones? Porque tú dirás, bueno, pero algo tendré que hacer. ¿Buenas obras? No tienes que hacer nada. Solo fe. Solo fe. Cada día me afirmo más en esto. Solo fe. Solo fe. Este es el problema de muchos cristianos, que quieren hacer cosas porque no tienen fe. Quieren quedar bien con Dios. Quieren comprar a Dios. Porque no tienen fe. Porque no confían. Entonces, solo fe. Pero Colosenses capítulo 1, versículo 9, así no se nos va tanto el tiempo. Por lo cual también nosotros, decía Pablo, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos, mira, del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto de toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Por eso Pablo decía, le pido que se les revele quién es Cristo para que ustedes conozcan. No intenten conocer sin revelación, decía Pablo. Fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria para toda paciencia y longanimidad. ¿Por qué hay que orar por paciencia? ¿Por qué Pablo tiene que orar por paciencia y longanimidad? Porque no tienen paciencia y se desaniman muy pronto. Si no, no oraría por eso. ¿No? Si Pablo decía, estoy orando para que adelgacen, ¿no? Bueno, porque son todos gordos, ¿no? Pero no dice, estoy orando para que adelgacen, que eso tendría que hacerlo ahora con todos nosotros, ¿no? Que estamos luchando con nuestras grasitas. Pero Pablo aquí dice, no, le pido a Dios que tengan paciencia, que no se desanimen. Porque hay persecución, porque hay lucha, porque son débiles, iglesia. Porque eran personas débiles. Es una iglesia preciosa, según Pablo. He oído vuestro amor en el Señor, de vuestra fe, de vuestra constancia. Pero oro para que no se desanimen. Esta es la gran lucha de todos los que servimos a Dios. Juan José sabe también de esto. ¿Cuántos desánimos vienen en el ministerio? ¿Cuánto piensas en un año todo va a cambiar y ya llevas 10 años en el tema y no cambia todavía? Y el tiempo pasa y te desanimas y te cansas y te cargas. Pero dice aquí, fortalecidos con todo poder, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar en la herencia de los santos en luz. O sea que de vez en cuando ellos perdían la alegría en el alma, el cual nos ha librado de la potestad de la tiniebla, nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención. Y esto es lo que te decía, es el ser interior, el alma que tiene su raíz en el cielo mismo. Por eso Pablo decía, nos ha librado del poder de las tinieblas, nos ha trasladado al reino de los cielos. No es que, bueno, es un reino espiritual que me envuelve. No, tu alma ya está unida con Cristo en el cielo, literalmente. O sea, que el Espíritu de Dios puede fluir en ti como un río de vida porque la tubería ya está conectada a la fuente. Por eso fluye el Espíritu de Dios en nuestro ser. No es algo mágico. Mi ser interior, mi ser incorpóreo, mi literalmente ser, alma, o sea, intelecto, emociones, voluntad, pero también mi espíritu, esa parte más pura. Mi ser interior ya está unido con Cristo. Gloria a Dios. Porque el Espíritu de Dios mora en mí, el Espíritu de Dios está en Cristo, entonces el Espíritu Santo fluye.
Por eso Pablo decía, para que sean fortalecidos de esta manera sobrenatural, con toda la potencia de su gloria. Es un gran milagro y también es un misterio, pero lo podemos entender porque lo experimentamos. Podemos experimentar esta paz que decía Pablo que sobrepasa el entendimiento. Esto es algo maravilloso. La paz que sobrepasa el entendimiento es una sanidad tan grande para el alma y para el cuerpo. ¿Sí? El otro día con Tere veíamos algo. Cómo funciona el cerebro humano. Es algo maravilloso. Nosotros tenemos algo que se llama el sistema límbico. Eso siempre lo supimos, ¿no? El sistema límbico es la parte más interna del cerebro. Se llama el cerebro primitivo, porque es lo primero que se forma en el embrión. El sistema límbico, donde está la amígdala, donde está todo esto, que es lo que reacciona. El sistema límbico no razona, no sirve para razonar, solo para reaccionar. Solo para reaccionar. Emocionalmente, para pensar, tenemos todo lo que llamamos los sesos, ¿no? Que es toda la capa anterior, arrugada. Esa capa se llama corteza. Con eso razonamos. Eso es lo que nos lleva a intelectualizar, a entender las razones, a entender por qué pasan las cosas. Cuando tú razonas bien, hay algo que te hace sentir mal, pero tu cabeza te dice, tranquilo, esto pasa por esto, por aquello. Cuando tú estás mal y has anulado por completo la corteza porque estás cansado, porque estás estresado, porque eres un religioso fanático, cuidado con esto, tú anulas la corteza, solamente reacciona ante los impulsos. Esta mañana se los compartí a los hermanos, muy interesante esto. Entonces vives ansioso. Porque todas las situaciones que vienen del futuro, tú reaccionas ante ellas sin poder pensar tranquilamente. ¿Me estás siguiendo? Y el cerebro te sitúa en el peor de los escenarios. Y tú dices, todo va a ser peor, todo va a ir a peor, todo nos va a salir mal. Y entonces tú dejas de pensar y entonces empiezas a reaccionar. Y empiezas a sentirte mal por eso. La persona que vive reaccionando, no sé, se tropieza con una piedra y llora como le pasó a Tiago el otro día. Se tropezó con algo, cayó a la tarde, fue un día precioso para él, había hecho cosas hermosas, estaba feliz de la vida y llegando a mi casa se tropezó y se cayó y empezó a llorar y a decir, es el peor día de mi vida, ¿no? Bueno, eso es sistema límbico, ¿vale? Pero estamos hablando de un niño chiquitito que está desarrollando su corteza, que está desarrollando su capacidad intelectual. ¿Sabes? La palabra de Dios dice, la paz de Dios que sobrepasa el entendimiento. O sea, hay una paz que va más allá aún de tu corteza, de tu sistema límbico, que es la paz de la revelación del Espíritu, el amor de Dios por tu vida. Esto es un milagro, esto es un misterio. Hay una paz que supera tu capacidad de razonar, tus emociones, tus reacciones. Por eso, Pablo le está escribiendo a personas, escúchenme bien, por las cuales él está orando, para que sean fortalecidos, para que no se desanimen, para que no vivan de reacciones solamente, para que su corteza descanse un poco y puedan entender las cosas de Dios. Dice, para que tengan entendimiento, o sea, que puedan entenderlo, no solamente creerlo como un fanático, sino lo entiendo. O sea, Pablo está hablando de personas que no son perfectas, personas que están hechas polvo en algún caso. Estas personas conforman lo que ahora Pablo va a desarrollar, la iglesia, que es casi nada, el cuerpo de Cristo en la tierra. Gente totalmente imperfecta, gente que necesitan ser fortalecidas, gente que necesita ser guiada. Te digo más, gente que necesita ser perdonada. Esta es la iglesia. No busques perfección aquí, porque los seres humanos no son perfectos. Solo los fanáticos religiosos buscan la perfección personal. Pero esto además desvela una ignorancia tan grande. Porque una cosa es la perfección conforme a la cultura griega. Y otra cosa es la perfección bíblica, que es de la cultura judía. La perfección en la cultura griega te dice que la perfección es todo aquello que no tiene ni el más mínimo defecto. Por eso aparecen las esculturas perfectas. Ya quisiera yo que a mí me pintara un griego. Que me pinta guapo. ¿Sí? Y tú ves esos cuerpos griegos y tú dices, no había ningún gordito en Grecia. Pues seguramente habría, pero las esculturas son perfectas, ¿no? Unos cuerpos pero perfectos. ¿Por qué esa es la perfección griega? La perfección judía, o sea, el concepto bíblico es que el ser humano no es perfecto. El camino que transitamos es perfecto.
Cuando la Biblia dice sé perfecto, es porque Dios es consciente que los seres humanos no tenemos esta perfección de la que te estaba hablando antes, sino que los seres humanos somos seres imperfectos, incompletos, que caminamos en un camino perfecto. Yo no soy perfecto, mas el camino que Cristo me dio es perfecto. Por lo tanto, yo hoy en mi imperfección sigo caminando conforme al propósito de Cristo, arrepintiéndome, dejándome que me corrija, enseñándome, y día a día voy acercándome a lo que Cristo fue y es para mí. ¿Se entiende esto, verdad? Yo no soy perfecto, pero el camino es perfecto. Esto es lo maravilloso, por eso no te salgas del camino. Esto es algo precioso. Te lo vuelvo a decir, no somos personas perfectas. La iglesia no está conformada por personas perfectas, sino por gente imperfecta. Gente que ya no practica el pecado, pero peca. ¿O no? No, yo nunca peco. Lo siento, y esto ofende a muchos, no digo religiosos, pero sí fanáticos, que se autoconvencen de que no pecan. Por eso nunca se arrepienten. Porque todo lo que hacen tiene un propósito divino. ¿No? Te pueden matar, pero Dios los mandó. Esto es algo diabólico. Lamentablemente, es una enfermedad metida en la iglesia. ¿Me están siguiendo, no? ¿Sí? Por eso, cuando se esgrime de que los cristianos son mejores o no pecan, se genera un ambiente de mentira en las iglesias. Porque yo tengo que mentir para decir que soy como los demás. Y eso no es verdad. ¿Saben? Hace un tiempo atrás se destapó la cantidad de pastores que se suicidaban. Y es increíble ¿por qué se suicida un pastor? O sea, hay momentos en los cuales no podemos llevar esta presión de algo que no es real. Por eso la iglesia no está conformada por personas perfectas, sino por gente imperfecta que camina en el camino perfecto. Por eso, miren, ¿saben? Esta mañana lo comentaba de esta manera. Nunca te enfades con la iglesia. Somos una comunidad de gente que no queremos pecar, pero pecamos. ¿Sabes? Imagínate que ahora yo me dicen que tengo que ir al hospital e ingresarme en alguna de las plantas del PTS. Y yo cuando llego veo tanta gente ahí, tantas camas, tantas habitaciones en esta ala del hospital. Y entonces yo no puedo quedarme aquí. Están todos más enfermos que yo aquí. Entonces hablo con el director y le digo, ¿sabe qué? Me resulta increíble que en este lugar haya tantos enfermos. Ustedes aceptan la enfermedad aquí. No, este es un lugar donde vienen los enfermos, por lo tanto, aquí está la enfermedad. Es absurdo enfadarse con la iglesia. Decir que en una iglesia hay pecado es lo mismo que decir que en una planta de un hospital hay enfermos. Es lógico, allá hay enfermedad porque hay enfermos y allí están para sanarse. Yo lo siento, pero en la iglesia hay pecados. Porque aquí estamos para sanarnos. Eso no quiere decir que yo lo consienta. Si tú piensas tan inconsciente el pecado, sí, de la misma manera que el director del hospital consiente la enfermedad en la planta del hospital. Precisamente te llamamos para que estés aquí. Porque necesita sanarse. Pero Pablo sigue con este gran misterio y con este gran milagro. Por eso te digo, Cristo es el todo en todos. No somos los cristianos el todo para Cristo. Es Él el todo en nosotros. Pero sigue con el segundo milagro, que es la iglesia, que no puede ser separada de Cristo. No es algo independiente, sino que es su cuerpo. Por lo tanto, no puede ser encasillada en una organización humana, ni tampoco en un fin personal, ni en un fin ministerial. Usar la iglesia para desarrollar, entre comillas, lo que yo considero que es mi ministerio. Eso es lo mismo que el brazo quiere demostrar que vale porque es brazo. Por eso la Biblia habla de que todos sujetos los unos a los otros. ¿Sí? Amén. Cada uno tiene su propósito en la iglesia. En el versículo 18 Pablo decía, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él, que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre, mira lo que dice, que en Él habitase toda plenitud. Te lo vuelvo a decir,
agradó al Padre que en Cristo habitase toda la plenitud de Dios. Al Padre le agradó que en Jesús de Nazaret, el humano, habitara todo Dios, habitara en él. Esto es algo impresionante. Por eso Jesús decía, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Quiero que volvamos a esto. Yo sé que parece muy loco todo, pero en Jesús de Nazaret moró todo Dios. No eran por partes, no eran ráfagas. Dios estaba en él, a través del Espíritu Santo. El Padre estaba en él. En él se manifestaba la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu. Él estaba aquí y el Espíritu llenaba con toda la plenitud de Dios. Esto es algo impresionante. Él estuvo en la tierra como humano, pero con toda la plenitud de Dios gracias al Espíritu Santo. Esto lo dice Pablo en relación al Cristo que resucitó y que hoy es la cabeza de este cuerpo que es la iglesia. Por lo tanto, si este Jesús de Nazaret que vivió y murió en esa plenitud de Dios y resucitó completamente con Dios y nosotros estamos en Él, imaginaros desde el ambiente negativo, una persona que murió completamente infectada por una bacteria o por un virus mortal que puede permanecer a pesar de que la persona fue momificada. Imaginaros eso. Ahora resulta que tú comienzas a vivir con una mano metida en la momia, ¿no? Es cuestión de tiempo y los mismos virus que están en la momia van a pasar a ti. Bueno, nosotros estamos en Cristo. Si en Cristo estuvo toda la plenitud de Dios, hoy en la iglesia está la plenitud de Dios a través de Cristo. Y esa obra es la obra del Espíritu en nosotros. No es cualquier cosa. Y esto es algo maravilloso. No es solo un espacio físico para reunirnos, es el cuerpo de Cristo. La cabeza es Cristo y a través de Él la iglesia recibe esta plenitud de Dios. Pero seguimos, versículo 20. Y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Es lo que te prediqué el domingo pasado. Y a vosotros también que eres en otro tiempo extraño y enemigo en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora se ha reconciliado. Por eso Pablo en Corintios decía, ahora nosotros tenemos el mismo ministerio, porque si estamos en Cristo, tenemos el ministerio de Cristo. ¿Y cuál es el ministerio de Cristo? Reconciliar todo lo que fue desordenado por el pecado y por Adán a Cristo. Amén. Comienza a orar por esto. Para que todo lo que esté en tu entorno, tu casa, tu familia, sea reconciliado con la cruz. No que por tu boca todo el mundo se distancie. Dios no nos ha llamado a tener ministerio de separación, sino de reconciliación. Por eso nosotros vivimos conforme al Espíritu de Cristo, de humildad, de amor, de gozo, de paz. No de andar defendiéndome, discutiendo por cualquier tontería. Quiero hacer algo que sé que está mal, pero le echo la culpa a otro. Cuando yo le hablaba la disfunción de la disonancia, cognitiva. Cuando hay dos cosas que chocan en principios en mí, siempre me voy a inclinar hacia una, pero para eso voy a defenestrar otra, ¿no? Terminamos peleándonos con aquellos que nos dicen no hagas esto porque nos apetece hacer lo otro. La gente joven se pelea con los padres porque los padres dicen ten cuidado con esto. Y como ellos saben ya de antemano que tienen que tener cuidado, discuto con mi padre para que no me diga lo que tengo que oír. Bueno, sigue así, va mal. Por eso Pablo escribía, en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santo y sin mancha, irreprensible delante de él. Esto es lo que te prediqué el otro día. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin movernos de la esperanza del evangelio que habéis oído. Eso es lo que te hablaba del mensaje, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, el cual Pablo yo fui hecho ministro. Y saltamos al versículo 26 para no invertir más tiempo. Y dice Pablo, este misterio, este secreto que había estado oculto de los siglos de edad, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer, Dios quiso revelarlo. El pueblo de Israel no lo pudo entender durante siglos hasta que Cristo lo reveló. Y Pablo decía, nos lo reveló el Padre a través de Cristo, que son las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. Porque este misterio, decía Pablo, era que el Mesías no solamente venía para el pueblo de Israel, el Mesías venía para todos los seres humanos en todas las edades, sin distinción de etnia, sin distinción de economía, sin distinción de sexo ni de edades. Y este gran misterio, decía Pablo, es este, que es Cristo en vosotros. No dice Cristo con vosotros. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Cristo en mí.
Por eso te decía lo del hospital. Era cuestión de tiempo que una persona como Marisa terminara fermentando toda esa planta del hospital. Sin hablar, dejémosla calladita, sola, sin que predique. Nunca, al principio Marisa ni predicaba, pero entraban las enfermeras con cara agobiada y como venían con mascarilla, Marisa le decía, qué hermosos ojos que tienes. A ver, quítate la mascarilla porque me parece que eres muy guapa. Las chicas se quitaban la mascarilla y decían, ¿ves? Eres muy guapa. Y ella, muchas gracias. Pero tienes cara triste, ¿estás bien? Y ella, sí, hija, tengo un problema, pero bueno, que me voy a quejar contigo aquí. No, ven, ven, y la cogí de la mano y les transmitía vida. Les transmitía vida. ¿Qué dice aquí Pablo? Es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Gente débil, gente que comete pecado, gente que se carga, pero que son portadores de una vida maravillosa. Esta es la iglesia de Cristo. No es una organización, no es un edificio. Para adorar a Dios no necesitamos instrumentos. Adoramos con el corazón. Pero los instrumentos son por causa de las formas que tenemos, ¿vale? Nosotros no necesitamos este local. Este local lo necesitamos para la función que cumplimos en la ciudad. Para la función que cumplimos aquí adentro necesitamos un espacio. Pero esta no es la iglesia. La iglesia no necesita este local. Por eso Pablo decía, a quienes Dios quiso dar a conocer la riqueza, dice a quienes anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre, a todo ser humano, en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Aquí no está hablando de perfección, de que tú nunca peques más y ya, amén, yo no peco, mentira, ya está pecando porque en algún momento va a volver a pecar. Así que ya está mintiendo, ya encima fanático, que Dios nos ayude, ya, un evangélico loco. Perfecto, completo, dice aquí. Presentar a todo ser humano completo en Cristo Jesús. ¿Sabe lo que está diciendo aquí? Que la iglesia me completa. Que es Cristo en mí, pero Dios usa la iglesia. Usa la oración. Usó tantas veces la oración de... ¿Cómo te llamas? Ah, Valeria. Son los años. La oración de Valeria. La oración de la hermana de Valeria. La oración tuya, la oración del otro. Los consejos, la amistad. Nos vamos completando. Y nos vamos nutriendo de la vida de otro. Y del ministerio de otro. Y esto es algo tan maravilloso. Para lo cual también yo trabajo y lucho según la potencia de Él. Que actúa. No se refiere a perfección en tanto a no tener defectos, te dije, sino a estar completado, terminado. Maduro. Efesios 2:18, Pablo decía, por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, gloria a Dios, sino conciudadanos los santos y miembros de la familia de Dios. Edificados, esta es la función de esta familia de Dios. Edificarte. Mira, yo, para todos ustedes lo saben, que mi función en la vida iba a ser la arquitectura. Pero el Señor me sacó de ahí y me puso a predicar. Hay algo, el otro día estábamos jugando con Tiago, porque estoy haciendo unos arreglos ahí en casa, así que estoy midiendo. Claro, tengo un sistema para medir con láser, pero también tengo los metros, ¿no? Para donde no funcione el láser. Y entonces estaba yo midiendo y él se prende conmigo y me dice, abuelito, ¿quieres que yo te haga las medidas? Le dije, bueno, venga, mide tú, ayúdame. Y entonces él me apuntaba en un papel, de tal lugar a tal lugar, tantos metros, bueno. Y entonces él me decía, ¿a ti te gusta hacer estas cosas? Y le conté y le dije, mira, Tiago, yo estudiaba esto. ¿Sabes? Mi función era construir casa. Y le dije, tal vez a ti te gusta, porque te gusta dibujar y te gusta construir y te gusta hacer estas cosas. Le dije, pero ¿sabes una cosa? Le dije, ¿saben qué? ¿Sabes qué, Tiago? Una de las características que tienes que tener para ser un buen arquitecto es mucha, mucha imaginación. Y a ti, tú tienes imaginación, ¿verdad? Y me dice, sí, sí. ¿Sabes por qué te lo digo esto? Porque si a ti te dicen, necesito aquí construir una casa y me gustaría que mi casa sea así, 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 tú empiezas a imaginarte lo que a la gente le gusta, entrar en la imaginación de la persona. Pero después tienes que tener la capacidad de ver en un terreno, en una sola dimensión, un edificio en 3 dimensiones.
llevarlo a un plano. Y en el plano la gente solamente ve líneas y tú se lo tienes que dibujar. Yo estoy redibujando el jardín y haciendo un montón de cosas, estoy rediseñando mi jardín y tal, ¿no? Y para que Lili me entienda, se lo tuve que dibujar en perspectiva, en 3 dimensiones, para decirle, mira, va así, las alturas van a ser esto, los arbolitos van a estar aquí, las cosas van a ser así. Una de las cosas que necesitas para construir, para edificar, es poder ver de un terreno lleno de matorrales un edificio terminado. Gloria a Dios. Yo un día le dije a mi pastor que me llevó a Cristo, veníamos de evangelizar en la calle, escúchenme, porfa. Y yo le dije una brutalidad. En la iglesia de ese pueblito donde vivía mi madre, donde yo vivía, no se convirtió nadie en todo ese año. Llevaba 2 años el pastor y la única persona que había bautizado era mí. Y veníamos de predicarle a la gente en la calle. Yo venía frustrado porque todos nos habían pateado prácticamente. Entonces yo volvía todo frustrado y le solté mi frustración al pastor y le dije, pastor, en este pueblo no se convierte nadie. Y él se callaba. Y después le dije, ¿sabe qué? Nuestra iglesia no da fruto. Ya, pobre hombre, ya lo estaba pinchando mucho. Y me dijo, ¿por qué crees que no da fruto? Y le dije, ¿dónde están? Yo me acuerdo que le grité y le dije, ¿dónde están los frutos? ¿Dónde está la gente que se convierte, pastor? Y yo me acuerdo que él se paró y me puso la mano en el pecho, pero no para pegarme, me tocó aquí el corazón. Y me dijo, en ti, Daniel, tú vas a dar mucho fruto. Y todo el fruto que tú des también es fruto de esta iglesia. ¿Saben qué? Él fue un buen arquitecto. Porque él vio un terreno lleno de matorrales y vio un edificio terminado. Este texto dice que la iglesia es el lugar donde se edifica la gente. Tenemos que tener esta visión de Dios, de edificar, no de destruir. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles, o sea, la palabra, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. ¿Me ayuda, Simón, porfa? En quien vosotros también sois, mira lo que dice, juntamente edificados para morar a Dios en el Espíritu. Gloria a Dios. Por eso cualquier persona, perdónenme, estoy hablándole a obreros cristianos que van a predicar por ahí, van a abrir iglesias. Pero ¿saben qué? Una cosa, hermanos, que Dios nos ayude siempre a tener esta visión clara. Porque la iglesia tiene que tener una función, edificar. Edificar. Yo no sé qué ves tú en la gente. No sé qué ves tú en los demás. Pero yo como pastor tengo que ver el propósito que Dios tiene. Efesios 4:2, ya para ir terminando, Pablo decía, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros, solícito en guardar la unidad en el espíritu, en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre sobre todo, el cual es sobre todo y es por todo. Y luego Pablo habla de los ministerios de la iglesia, que esta es la iglesia que se mueve con humildad, con esta actitud, con un solo espíritu. Y salta, Pablo luego habla de los ministerios, dice apóstoles, profetas, maestros, pero el versículo 12 decía Pablo, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, al conocimiento del Hijo de Dios. Mira lo que dice aquí, a un varón perfecto, a la medida de la estatura, a la plenitud de Cristo. Te lo vuelvo a decir, ¿te das cuenta de lo que está diciendo? Hasta que todos nosotros, en comunión, decía Pablo, tengamos la estatura de Cristo. Esto es algo muy fuerte. ¿Cuál es la medida de Cristo? ¿Cuál fue la medida de amor de Cristo? ¿Cuál fue la medida de poder de Cristo? ¿Cuál fue la medida de santidad de Cristo? ¿Cuál fue la medida de gloria manifestada de Cristo? Este texto dice, nos edificamos mutuamente por medio del Espíritu hasta que esta gente imperfecta, juntos, lleguemos a tener esa medida de Cristo. Esto individualmente es imposible, pero esta es la vida en la iglesia. Por eso no se trata tanto de qué tengo que hacer yo, sino de quitar todas aquellas cosas que en mi alma son una traba para que la vida de Dios se manifieste. Desechar el orgullo. Somos miembros en un cuerpo. Amén. Este es mi brazo. Lleva muy seguido, lo tengo que confesar, ¿no? Lleva la comida a la boca. Imaginaros que el brazo comienza a creer que es el más importante de todo. Que como tiene el ministerio de sujetar la comida, tiene que encargarse de todo. Ahora bien, el brazo lleva la comida a la boca. Lo lógico sería que la abra y deje la comida en la boca para que el resto del cuerpo se encargue de la comida.
Pero el brazo se encabezona y sigue, ¿no? Y empieza a meterse. Imaginaros que yo ahora me meto un trozo de bocadillo y voy, ¿no? ¿Qué va a pasar? Bueno, es algo grotesco, es una locura lo que estoy diciendo, ¿no? Pero ¿saben cuál fue la primera reacción que va a haber? Vómito. El cuerpo va a rechazar el brazo y la comida. Esta es la razón por la cual a veces somos rechazados aún por nuestros hermanos. Por eso, en comunión como los miembros del cuerpo humano, por eso te decía, hasta que todos lleguemos a ser ese ser maduro, adulto, fuerte, que es la iglesia de Cristo. Esto es imposible individualmente. Pero es posible en la comunión, con humildad, con mansedumbre, con amor, orando los unos por los otros y bendiciéndonos los unos a los otros. Lo que sería imposible para el ser humano es posible para la iglesia que actúa como Cristo en este mundo bajo la guía y la capacitación del Espíritu Santo. Efesios 1:15 decía Pablo: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros. Decía Pablo, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, dé espíritu de sabiduría y de revelación el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Y decía Pablo, para que sepáis con todos los santos cuán grande, cuán ancho es el poder de Dios. Pero el versículo 23 dice, y que sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Por eso Jesús decía, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Jesús decía, no hablo por mi propia cuenta, sino el Padre es el que habla en mí. Jesús decía, si no me creen por las palabras, creedme por las mismas obras. Jesús decía, mis palabras son espíritu y son vida. Todo lo que Jesús decía es, la plenitud del cielo está en mí. La plenitud del Padre está en mí. Ese es el propósito de la iglesia, la plenitud de Cristo hacia el mundo. No se trata de los seguidores que haya en las redes sociales, ni de los instrumentos que tengamos, ni del dinero que manejemos. No es ese el propósito de Dios, sino que la plenitud de Cristo habita en la iglesia. Que Cristo habita por medio del Espíritu Santo es la plenitud de Dios, o sea, todo Dios en la iglesia. Que según Pablo, en la iglesia habita completamente Cristo, porque dice, es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. De la misma manera que el Padre llenó a Cristo en la tierra, hoy Cristo llena la iglesia. Y yo le decía esta mañana a los hermanos, es como coger un guante de enfermería y empezar a llenarlo de agua. No hay un solo dedo que no quedó lleno de agua. Todo está lleno de agua. Es como levantar una piedra debajo del océano, también hay agua. Todo lo llena. Este texto dice, porque Cristo lo llena todo en todo. Si tú pinchas cualquier órgano de mi cuerpo, un dedo pequeñito del pie, va a sangrar con el mismo grupo sanguíneo que va a sangrar mi oreja. Y le va a doler de la misma manera que le puede doler a mi oreja. Porque todo mi cuerpo tiene el mismo sistema nervioso, porque mi cuerpo tiene la misma sangre, porque mi sangre y mi sistema nervioso es el todo en todo yo. ¿Se entiende esto? El Espíritu de Dios se derrama en la iglesia y en la comunión unos con otros. Aún en tu lucha te vas a dar cuenta que te va a costar orar en algunos momentos de la vida. Vas a estar luchando por orar, vas a estar cansado en tu mente, te va a costar pensar, te va a costar orar. Sin embargo, de pronto empiezas a sentir un vigor en tu vida y otra vez la oración fluye y alguien te dirá, ¿qué pasó ayer a tal hora? Yo estoy orando por ti, porque es Cristo el todo en todos. Esta es la iglesia. Es un misterio maravilloso. Yo esta mañana le dije a alguien, no me hables de abrir iglesias. No me digas, quiero abrir una iglesia. Porque las iglesias no se abren. Las iglesias se forman en Cristo. En Cristo se forman. Por eso yo le decía esta mañana a los hermanos, esto también tiene que ver con tu casa y con tu familia. Aquí habla de una comunión que no es humana. Mira, cuando la comunión de la iglesia tiene que ser trabajada es porque no hay comunión. Si yo tengo que organizar eventos para que estemos juntos, no hay comunión. Yo esta mañana le decía a los hermanos, les agradezco los que quieran hacernos regalos a Lili y a mí para que viajemos, para que estemos juntos. Pero sinceramente nos hace bien para descansar. Pero Lili y yo no necesitamos un día de San Valentín para estar juntos. Llevamos 30 y tantos años juntos. Es mi mejor amiga, es mi compañera. Yo perdí el anillo trabajando en el cemento, así que decidí tatuarme su nombre aquí. Si algún día encuentran mi dedo por ahí, van a descubrir Liliana. Jesús dice que Él lleva
nos lleva, no sé si tatuados, labrados, pero Él dice, te llevo en mis manos, escrita en mis manos. Cuando habla de la iglesia, porque cuando hay una verdadera comunión, no hay que forzar la unidad. Yo esta mañana le decía a los hermanos, en Cristo nos encontramos tan fácil todos. En Cristo nos encontramos. Si todos estamos en Cristo, allí nos encontramos. ¿Lo entiendes a esto, verdad? Cuando la iglesia vive de esta manera, no hace falta mucho más. No importa de dónde vengan, ni cómo eres, ni qué ideología tenías, ni qué pensamiento. Estamos en Cristo ahora. Esto es algo maravilloso. La iglesia es ese gran misterio que Dios reveló en Cristo. La iglesia es la plenitud de Cristo en este mundo. Y Cristo llena completamente la iglesia como el agua llena el mar. Nunca, no, pero es que mi ministerio, Dios me llamó a esto. Bueno, pero en la iglesia deja que Dios lo manifieste. Es que mi ministerio es llevar la comida al cuerpo. Sí, pero ya llegaste a la boca, suéltala, porque me estás causando ganas de vomitar ya. Te estás metiendo donde no tendrías que haberte metido. Suena feo, ¿verdad? Pero muy claro. Colosenses 1:26 dice, el misterio, este secreto que había estado oculto de los siglos, es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Ya vamos a orar, ¿vale? No se agobien. No es Cristo entre vosotros, es Cristo en vosotros, decía Pablo. Cristo en todos y cada uno de vosotros, la esperanza de gloria de este mundo. Es la esperanza gloriosa. Es la esperanza, es la esperanza. Por eso, Efesios 3:17 decía, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos, no comprender tú solo, sino con todos los santos que te ayudan en esto, la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Efesios 1:3 decía, bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo en toda bendición en los lugares celestiales. Y el versículo 6 decía, porque el propósito es que seamos para alabanza de la gloria de su gracia. El versículo 12 decía, para que a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Y el versículo 14 decía Pablo, para alabanza de su gloria. ¿Sabes lo que está diciendo ahí Pablo? El propósito de la iglesia. Y por eso Dios dentro de la iglesia me transforma la vida, decía Pablo. Para que yo sea, para que tú seas, decía Pablo, alabanza, o sea, un cántico de la gloria de Dios. Un cántico de la gracia. Que la gente te mire a ti y diga, yo creo que Dios es bueno, ¿sabes? Porque míralo a esto, lo que era y mira lo que es. Yo creo que Dios es bueno. Dios es bueno. Que mi vida sea un cántico para la gloria de Dios. Vuelvo a tomar el ejemplo de Marisa. Marisa puede vivir o morir ahora. Pero lo cierto es que en ese hospital fue un cántico de la gloria de Dios. Fue un cántico de la gracia de Dios. No hacía falta instrumento, hubo una expresión de vida. Nosotros, decía Pablo, somos una expresión de la gloria de Dios. Es más, decía Pablo, no hace falta ni hablar a veces. Tu vida es una expresión de su gloria. Tu vida es una expresión de su poder. Somos alabanza de su gloria. O sea, somos manifestación de su gloria y de su gracia. Somos canales para esto. No se trata del esfuerzo por demostrar que somos lo que somos. Nunca lo hagas a eso. Nunca intentes en la iglesia demostrar que eres algo para la iglesia, porque vas a perturbar. No aclares que ensucias. No lo hagas. No ordenes que desordenas. No se trata del esfuerzo por demostrar lo que soy, sino de ser libre de todo aquello que me impide que la luz de Dios brille a través mío. Señor, no quiero demostrar que soy la casa más luminosa del barrio, pero Señor, si es posible, limpia mis ventanas, porque mis ventanas impiden que mi luz ilumine el barrio. Pero no se trata de esforzarnos en demostrar que valgo. No se trata en esforzarme en demostrar que tengo un ministerio, sino decirle, Señor, quiero ser libre de todo esto, porque tú eres el todo en todo, que tu vida fluya y edifique a otros. Por eso Pablo decía en 2 Corintios 5:17, ya terminamos con todo esto. Mira, me ayudan chicos, ya vamos a cantar. Pablo decía, porque él estaba rogándole al mundo reconciliados con Dios. Como si Dios le rogase al mundo. No como si Dios le regañara al mundo. ¿Me estás escuchando? Como que Dios le rogase al mundo reconciliados con Él. Decía Pablo. Entonces Pablo luego decía, porque Dios nos dio el ministerio de la reconciliación. Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo, dice Pablo.
Y nos encargó a nosotros esta palabra de reconciliación. Wow. Esto es muy difícil sin Cristo. Esto es muy difícil sin su cuerpo en este mundo. El trabajo, nuestra tarea de la iglesia es reconciliar las cosas con Dios, reconciliar a la gente con Dios. La iglesia es un organismo vivo, espiritual. Amén. No es una organización, pero es un organismo vivo al fin. Es espiritual, no biológico, pero organismo. Es el cuerpo de Cristo. La iglesia es lo que completa a Cristo en este mundo, donde cada uno de nosotros crece y donde somos completados con la vida de los otros miembros, donde podemos manifestarnos con la alabanza, como alabanza de su gloria y de su gracia. Amén. A mí de verdad me causa cierta cosita cuando escucho que la gente dice, vamos a ir a alabar a Dios en las calles para que la gente escuche la alabanza. La gente no entiende eso. No entiende por qué le cantas a Dios, porque ellos están en otra religión. Pablo habla de que mi vida es una alabanza para Dios. Mi vida. ¿Por qué me perdonaste esta deuda? Porque no quiero cargarte más con la economía. Y sabes, si la persona empieza a pensar, Dios lo está usando a este. Y de pronto es una alabanza de la gracia. La gracia. Cuando alguien es perdonado, te ofendió y lo perdonas y lo recibes de nuevo con amor, eres alabanza de la gracia de Dios para esa persona. Eres un cántico de alabanza de la gracia, de la misericordia. Esto es la iglesia. Esta es la iglesia. Pero necesitamos actitudes de corazón que no traben esta vida. En primer lugar, para ser edificados. Y en segundo lugar, cuando hayamos aprendido a ser edificados con humildad, podamos nosotros también edificar a otros. Señor, yo quiero ser humilde para que la iglesia me edifique a mí. Vean, este terreno lleno de matorrales es un edificio. Haz lo que tengas que hacer en mí. Toma las medidas que sean necesarias. Y a Tiago le enseñaba. Me decía, abuelito, ¿por qué mides tanto? Y le dije, te voy a dar el nombre técnico, ¿te lo vas a acordar? Sí, me decía. Esto se llama relevamiento. Vamos a hacer un relevamiento del terreno, ¿vale? Entonces Tiago ahí jugando a que medía y a su manera. Y me miraba. Y le dije, después lo vamos a plasmar todo esto en un dibujo, pero tienes que imaginarte cómo tiene que ser esto. Hubo alguien un día que miró aquel terreno desvencijado, vio un edificio y lo creyó. No fue solo Dios, fue un hombre que se llama Miguel Masalika, un ruso. Y él fue el que me dijo, vas a dar mucho fruto, Daniel. Es el que me llamó hace poco y me dijo, me alegra tanto ya no hablar con aquel Danielito, me dijo, hablar con un colega, con un consiervo, me dijo. Un hombre que ha hecho muchas cosas para Dios. Y yo me alegraba de decirle, Miguel, no te equivocaste nunca. Viste, más allá de lo que yo podía ver, Dios nos ayude primero a ser edificados nosotros. Amén. Mira a aquellos que tienen paciencia contigo. Dale gracias a Dios. Y por amor y honor a eso, deja que te edifiquen. Y cuando te des cuenta que has sido edificado en Cristo, tú te vas a encontrar edificando a otros. Porque esta es la vida de la iglesia, donde podemos ser instrumentos de reconciliación de Dios con todo lo que nos rodea. Y yo le pido a Dios que puedas llevar la iglesia a tu casa. Amén. Que sepas, no estás sola en tu casa. El cuerpo de Cristo está allí contigo. Por eso oramos por todos estos chiquitines, porque ellos también son iglesia. Esa chiquititita que está ahí. Todos son iglesia. Ellos son iglesia. Ella tiene que ser edificada también. Va a ser una mujer que cuando nosotros no estemos aquí, tal vez ella esté haciendo esta misma obra. Gloria a Dios. Esta es la iglesia de Cristo. Yo no lo dije así esta mañana. Estaba aquí la Sofi, el Juli. Pero yo me acuerdo cuando yo decía de estos chiquitines, estaban ellos sentados ahí chiquititos, y yo decía, algún día ellos estarán sirviendo a Dios al lado nuestro. Y la Sofi y el Juli son los que me están ayudando en cosas de multimedia ahora. Y me aconsejan y me asesoran y me dicen, no hagas esto, no hagas aquello. Porque van siendo edificados en Cristo. Esta es la iglesia. Oremos por ello. Y vamos a orar ahora y darle gracias a Cristo, porque si no hubiera sido por Cristo, esto no existe. Gloria a Dios. Dale gracias a Dios por estar dentro del cuerpo de Cristo.
no una organización. Nos ponemos de pie, Padre, te damos gracias y te adoramos con todo nuestro corazón. Queremos honrarte, queremos bendecirte, Señor. Queremos glorificar tu nombre. Gracias, Señor, por tu amor, gracias por tu sacrificio, gracias por tu entrega en la cruz. Gracias porque gracias a ese sacrificio y a esa entrega, tú hiciste posible que hoy existiera este gran misterio maravilloso revelado al mundo, que es la iglesia de Cristo. Querido Señor, nosotros en esta congregación queremos ser tu iglesia. Querido Señor, queremos ser iglesia de Cristo en este lugar. Por eso yo te ruego en esta noche que tu Espíritu Santo fluya, Señor, trayendo toda la libertad del reino de los cielos a este lugar. Traiga toda la libertad de tu Espíritu a nuestras vidas. Y Señor, haz de esta iglesia, de cada una de nuestras congregaciones, tu cuerpo en este lugar. Hoy humildemente venimos ante ti y te decimos que te entregamos la vida para ser edificados. A veces somos simplemente un terreno lleno de matorrales, pero tú eres el buen arquitecto, aquel que puede ver un edificio donde todos ven un terreno roto. Querido Señor, enséñame a ver más allá de lo que mis ojos ven. Y gracias por todas aquellas personas dentro de la iglesia que ven en cada uno de nosotros lo que aún no se ve. Yo hoy, Señor amado, te entrego en este lugar. Dile ahí dónde está mi corazón, mi vida. Quiero ser parte de este cuerpo que es tu cuerpo en la tierra. Tú eres aquel que es el todo, que todo lo llena en todo. Señor, en ti habitó la plenitud de Dios. Hoy tú plenamente habitas en la iglesia. Fluye en mí para que no quede ni una sola área de mi vida en oscuridad. Fluye en mí, Señor, en el nombre de Jesús. Fluye en mí, que no quiero ser una parte del cuerpo que está insensible. Quiero tener esta vida del cuerpo, en el nombre precioso y poderoso de Cristo Jesús. Y queremos adorarte ahora, Señor. Darte gracias por tu sacrificio. Darte gracias por la cruz. Darte gracias, Señor, porque tú eres el todo en todo. Gracias, Señor, porque no existiría la iglesia. Estaríamos tan desprotegidos, Señor, si no existiera tu cuerpo. Gracias por tu sacrificio. Gracias por tu entrega, Señor. Gracias por tu amor. En el nombre precioso y poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Adórale a Dios.